propósito eterno de Dios es posible, si una generación entiende, vive y colabora con este propósito. Si se construye desde el vínculo correcto, según el diseño de Dios. Si se propone una medida al sistema presente del mundo que nos permita ver la remoción de las estructuras e ideas que estorban la manifestación del deseo de Dios en la tierra. Si contamos con una gestión ministerial responsable que nos asegure una interacción con Dios, que produzca el retorno a la sociedad de los elementos fundamentales para una transformación. Elementos como ser, las Escrituras, la gracia aplicada a cada ser humano, Cristo revelado, la Iglesia como cuerpo, el reino de Dios, el nuevo pacto, el Evangelio del reino. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. De Vientos de Reforma. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes y queremos esta noche preciosa, antes de poder comenzar con nuestra impartición esta noche, el orar por dos personas que nos han pedido esta semana encarecidamente que oremos, y vamos a orar por doña Norita Sánchez y también vamos a orar por Marisela, que es de aquí de San Marcos también, para poder nosotros apoyarle en oración por lo que es la sanidad. Entonces vamos a orar por Marisela y vamos a orar también por Norita Sánchez aquí en San Marcos de Colón. Padre, nos ponemos de acuerdo esta noche porque habrá algo imposible para ti, no hay nada imposible. Creemos, Señor, esta tarde, esta noche, que si crees, dice tu palabra, verás la gloria de Dios. Y en esta hora, Padre, oramos en la vida, Señor, de Norita Sánchez, que se haga tu voluntad y que haya una manifestación de poder en su vida. Hablamos en su lecho, Señor, donde ella se encuentre, que sea por tus llagas ella sanada, ella curada, Señor, porque fue suficiente tu muerte y fue suficiente tu resurrección para que ella pueda ser impactada por esta palabra, por este evangelio, y que ella pueda recobrar su salud, su sanidad, en el nombre de Jesucristo. Señor, oramos por Marisela Videa también, declarando tu sanidad, porque por tus llagas nosotros fuimos curados. Oramos, Señor, enviando la palabra, como el Salmo lo dice, y enviaste tu palabra y nos libraste de la ruina, nos libraste de enfermedad, y esta noche declaramos por la fe en el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo permanentemente en nosotros. Oramos por la sanidad de estas dos mujeres, declarando ya hecho este milagro, esta sanidad. Como repetimos, notificamos que por tus llagas todos nosotros fuimos curados. Declaramos tu sanidad en estas dos mujeres, Señor, y hablamos, Padre, una maravillosa manifestación en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir esta noche lo que tengo preparado para impartir, sobre todo que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro espíritu. Y una de las premisas o una de las máximas que yo traigo esta noche es acerca de cuando Cristo culminó la tarea de todas las cosas en la cruz, que ya usted lo
lo ha leído, encontramos aquella frase que dice, consumado es, o sea, hecho está, se ha terminado, se ha acabado, ¿verdad? Y la muerte y la resurrección de Cristo es el cumplimiento legal de lo que Dios se propuso hacer ahí en la cruz. Ahí en la cruz es donde Dios dispuso la finalización, ojo con esto, de la vieja creación, del viejo hombre y del viejo pacto, para dar comienzo a ¿qué? A una nueva creación, a un nuevo hombre y a un nuevo pacto. O sea, la iglesia tiene que entender el consumado es, porque actuamos como iglesia, actuamos como personas, aún que hemos creído en el Señor Jesucristo, como que algunas cosas no fueron culminadas. O sea, y quiero decirte esta noche que el consumado es tiene un significado y una connotación legal, porque cuando dice consumado es que Él legalizó todo lo que Él terminó o lo que Él finalizó o dio por acabado en la cruz a favor de toda la raza humana. Entonces la iglesia no puede estar viviendo de revocar lo que Él ya consumó. Por eso la Biblia no se lee tradicionalmente ni por costumbre ni por cultura. La Biblia se debe de entender, ¿verdad?, con nuestros ojos alumbrados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, identificado y ubicado en el tiempo, no tanto cronos, sino en el momento y en la hora de Dios. No podemos estar hablando de la palabra del Señor, ¿verdad?, en una economía o en un pacto antiguo. O sea, no estoy diciendo que es que usted no va a leer el antiguo pacto, lo que estoy diciendo es que hay cosas que están vigentes y que lo que le dio vigencia a estas cosas fueron en la cruz, y estos tres elementos que estamos hablando esta noche como ser la nueva creación, el nuevo hombre y el nuevo pacto, surge cuando Cristo muere y cuando Él resucita al tercer día. De manera que la iglesia no puede estar negociando la temática o el monotema que los discípulos han venido impartiendo desde la iglesia temprana. Usted encuentra a un apóstol Pedro, usted encuentra a un apóstol Pablo hablando de un solo tema. Y el único tema es la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado, pero también resucitó al tercer día, como la Escritura lo confirma. Y esta es la palabra que la iglesia debe de estar compartiendo en este tiempo. El monotema de los apóstoles, aquel apóstol Pedro solo habló de la resurrección, habló de la muerte, de la crucifixión de Cristo, y se convirtieron más de 3,000 judíos al cristianismo. Entonces no podemos estar nosotros hablando diferentes cosas en relación a lo principal, a lo toral de lo que conlleva o la sustancia del evangelio. La sustancia del evangelio es la muerte o crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por eso tenemos que identificarnos como una generación resucitada. Somos una generación resucitada, somos una generación que pertenecemos después de la cruz, y ese es un punto referente que la iglesia lo debe tener muy, pero muy en cuenta, y no solamente como información, sino revelado a nuestro espíritu, que usted y yo no pertenecemos a la generación antes de la cruz, sino a la generación después de la cruz, después de que Cristo ha resucitado. Entonces, es tan importante que esta noche nos enfoquemos en estos tres elementos: la nueva creación, el nuevo hombre y el nuevo pacto. ¿Dónde se encuentran estas tres frases o elementos que nosotros estamos hablando esta noche? Usted lo encuentra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la nueva creación, usted lo encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 15, ¿verdad? El nuevo hombre, usted también lo encuentra en Romanos capítulo 6 y también en Efesios capítulo 2, versículo 15. Y el nuevo pacto, que lo venían profetizando el profeta Jeremías en el capítulo 31 de Jeremías, versículo 17, capítulo 33, Hebreos capítulo 8, y usted encuentra específicamente acerca de este nuevo pacto. Cuando hablamos de nuevo, tenemos que inmediatamente trasladar nuestra mentalidad
a ubicarnos o a diagnosticarnos por el Espíritu nosotros mismos si estamos en una nueva creación, si estamos en un nuevo hombre o estamos en un nuevo pacto. Porque hoy vamos a ver dos palabras que pareciera que fueran iguales, como es la palabra kainos y la palabra neos. Y estas dos palabras tienen una raíz griega en la cual, ¿verdad?, la palabra kainos significa nueva criatura y la palabra neos significa, ¿verdad?, restaurar. O sea, significa crear una nueva versión de algo anterior o mejorar algo de la versión anterior. Y desde ya te digo, Dios no vino a mejorar algo, Dios vino a hacerte una nueva criatura. Por eso, 2 Corintios 5:17 la hemos mal aplicado, porque hemos dicho que nueva criatura es quien levanta la mano y acepta a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros lo hemos venido diciendo que aquí no aceptamos a Cristo, es Él quien nos aceptó a nosotros. Usted lo encuentra esto en Efesios capítulo 1, versículo 6. Todos fuimos aceptos en el amado. Yo los escogí primero a ustedes y no ustedes a mí. Eso lo encuentran en Juan 15. Yo los amé primero a ustedes y no ustedes a mí, ¿verdad? Entonces, vea la importancia y la diferencia de lo que es una nueva criatura. De modo, dice la segunda carta de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, debemos de permitir que el Espíritu reforme nuestro entendimiento en relación a lo viejo, porque pareciera hoy en día que algunas congregaciones todavía seguimos insistiendo en lo viejo. Todavía nos identificamos con el viejo hombre, todavía estamos hablando de la vieja naturaleza, todavía estamos predicando de la vieja creación, ¿verdad? Que esto corresponde al primer Adán. La gran pregunta es, ¿triunfó el primer Adán? No, sabemos que el primer Adán fracasó en el cometido y en relación a cumplir con el propósito eterno de Dios, pero Dios no se frustró por eso. Dios por eso permitió que Cristo, dejando toda su majestad, dejando toda su gloria, aunque bajó siendo Dios, la famosa palabra kenosis, que significa 100% Dios y 100% hombre, Él dejó su comodidad, dejó su gloria, su majestad y vino a la tierra. Por eso Filipenses capítulo 2 dice que tomó forma de siervo y no escatimó el ser igual a Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo y dice, y en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es tan importante que nosotros podamos ir entendiendo acerca de que no podemos en pleno siglo XXI como generación después de la cruz estar siendo identificado, estar siendo proyectado con el primer Adán, y por eso el Señor envía a su Hijo, por ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo muere, Cristo es sepultado, pero también Cristo es resucitado. Y cuando Él resucita, es cuando se establece el postrer Adán. Por eso, 1 Corintios 15, que es bueno que usted lo anote y lo revise, ahí habla de los dos Adanes, el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán era el terrenal y el postrer Adán era el celestial. Tal imagen del terrenal, tal imagen del celestial. Entonces la iglesia quiere seguir manifestando una imagen del terrenal cuando ya no es vigente, porque éste fracasó, ¿verdad? Por cuanto Él pecó, todos pecamos. Por cuanto Él murió, todos morimos. Eso usted lo encuentra en Romanos también, en el capítulo 3, donde dice que fuimos todos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Debido al pecado, y nos volvimos enemigos de Dios. Pero al morir Jesucristo, el postrer Adán,
Este nos reconcilió con Dios y consigo mismo. Por eso Colosenses 1:20 dice que Él reconcilió todas las cosas de los que estaban en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y nos reconcilió cuando éramos enemigos de Dios. De manera que Él nos constituyó amigos y nos volvimos amigos de Dios. Y no solo eso, sino que también nosotros éramos enemigos en nuestra forma de pensar, ¿verdad?, en nuestra concupiscencia, en los deseos de la carne, pero para eso Cristo resucitó, para poder establecerse como postrer Adán y no convertirnos a nosotros ni impartir un alma y un ser viviente, sino un espíritu vivificante. ¿Dónde lo encuentra usted esto? Usted encuentra en Génesis 2:7, haciendo referencia de que el primer Adán fue constituido un alma y un ser viviente. Y en 1 Corintios capítulo 15, creo versículo 45, habla del espíritu vivificante. Entonces necesitamos permitir que el Espíritu Santo pueda ir trayendo iluminación a nuestros ojos espirituales para poder dar comienzo, ¿verdad?, para poder estrenar esa nueva creación, ese nuevo hombre y ese nuevo pacto. Por eso tiene una trascendencia la resurrección de Cristo, porque fue en la resurrección de Cristo que surge el postrer Adán, ¿verdad? Y el primer Adán, ¿verdad?, como le vuelvo a repetir, quedó obsoleto y no quedó vencido, o sea, en vencimiento, y para eso surgió el postrer Adán. Entonces, quiero esta noche compartir con ustedes, porque es importante que como congregación sepamos por qué portamos el Espíritu Santo, para qué portamos al Espíritu Santo, porque ahora entendemos que el Espíritu nos habita y el Espíritu ha venido a morar en cada uno de nosotros. Usted lo encuentra en 1 Corintios 3:16 y en 1 Corintios 6 y en Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo es muy contundente y dice en la primera carta de Corintios 3:16: ¿acaso ustedes no saben? ¿Acaso ustedes ignoran de que son templo y morada del Espíritu Santo? Entonces usted y yo nos constituimos en templo, nos constituimos en su morada. Por eso usted y yo somos la iglesia, no son las cuatro paredes, ni mucho menos la religión, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros entendamos qué cosas me hará saber el Espíritu Santo, porque una de las ilustraciones que hemos venido haciendo es con el GPS. ¿Para qué sirve un GPS? Por ejemplo, en estas grandes ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, no digamos en el exterior, en Estados Unidos o otro país, cuando son demasiadas distantes las distancias y las ciudades, ¿verdad?, y usted quiere dar con una dirección allá en Estados Unidos, usted no va a parar a alguien para preguntarle a dónde queda tal dirección. Para eso sirve un GPS que está incorporado en un vehículo, y ese GPS lo tiene usted en el celular o lo puede tener incorporado satelitalmente para poder usted poner la dirección y que este GPS lo enrumbe, ¿verdad?, y lo dirija, lo alinee y lo lleve a la dirección correcta. Por eso hay una voz que le dice tanto a la derecha, tanto a la izquierda, ¿verdad? Allá en Estados Unidos dicen millas o kilómetros, ¿verdad?, y ellos le van dando esa dirección. Aquí en Honduras, pues en Teus y San Pedro son cuadras o avenidas, y todo esto se va dando para que la persona pueda no perderse, sino que vaya alineada, vaya dirigida por esta voz que está incorporada en este GPS. Y esa es la función del Espíritu Santo. Portamos al Espíritu Santo adentro como un GPS, como un GPS, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él nos dirija, para que esa voz nos diga esto no, esto sí, y Él pueda irnos enseñando, Él nos pueda ir dando a conocer para qué lo portamos, porque no solo lo decimos por decir, es porque necesitamos ir entendiendo para qué portamos al Espíritu Santo. Entonces, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 12, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Usted puede buscarla ahí en su Reina Valera o en la Nueva Versión Internacional o en cualquiera que usted tenga, aún en la Católica. Dice en la primera carta de Corintios 2:12: y nosotros, dice,
hemos recibido el Espíritu de Dios. Lea, por favor, porque es tan importante, mi amado, que a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, no podamos nosotros dar la espalda a algo que el Señor está diciendo. En la primera carta dice, y nosotros, dice, hemos recibido el Espíritu de Dios. Entonces, está claro, ¿se ha recibido o no se ha recibido? Porque usted no lo recibe con una imposición de mano, ni para tumbarlo en el suelo. Usted lo recibió cuando Él fue impartido, ¿verdad? Porque Cristo, Él muere en la cruz y dice que Él imparte cuando resucita el Espíritu sobre todo. Y usted lo encuentra en el capítulo 3 de Tito, donde dice que el Espíritu fue repartido sobre todo hombre. Entonces no podemos nosotros estar todavía en pleno siglo XXI, ¿verdad? Creyendo que el Espíritu se recibe solo por imposición de manos, por un superungido. El Espíritu Santo ya fue impartido desde que Cristo resucitó. Y usted lo encuentra, como le vuelvo a repetir, en la carta de Tito, un apóstol tremendo que no tiene muchos capítulos, pero que el apóstol Tito hace una referencia, y se lo recomiendo para que usted lo pueda leer, estudiar, y se lo voy a leer un poco rápido. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces la pregunta es, ¿fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros por Cristo? Sí, los profetas lo habían venido anunciando. El profeta Joel lo dijo en el capítulo 2 en el Antiguo Testamento, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y sobre mis hijos, mis hijas, mis siervos y mis siervas, y profetizarán, y tendrán sueños, y tendrán visiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la iglesia en pleno siglo XXI sigue pidiendo al Espíritu Santo cuando ya fue derramado? O sea, ¿por qué la iglesia sigue insistiendo en que el Espíritu venga, ¿verdad? A través de cantos, a través de oraciones? Ven, Espíritu, ven, cuando ya Él fue derramado. Tito capítulo 3, le vuelvo a dar la referencia. Estoy leyendo 1 Corintios 2, versículo 12, y dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer, ahí está la clave, las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. En la Reina Valera, en el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, aquí dice lo que Dios nos ha regalado, y en esta versión dice lo que Dios nos ha concedido. Entonces, para ir como teniendo una mentalidad concluyente, ¿para qué recibimos el Espíritu de Dios? Para darnos a conocer lo que Dios nos ha regalado, o para darnos a conocer lo que Dios nos ha concedido. Pregunto, iglesia, ¿usted sabe y conoce lo que Dios le ha concedido? O sea, ¿sabe usted y yo lo que Dios nos ha regalado? ¿Sabemos a profundidad lo que Dios nos ha concedido? Y yo no quiero que usted saque a colación las partes material o bienes, porque eso es añadidura, sino que tenemos que empezar a profundizar, a ver, a identificar la verdadera riqueza de un nacido de nuevo, de un creyente lavado por la sangre del Cordero y regenerado por el lavamiento, ¿verdad? Y la regeneración y por el lavamiento del Espíritu Santo. Sabemos a profundidad qué es lo que Dios nos ha concedido. Sabemos a profundidad, iglesia, qué es lo que Dios nos ha regalado. Tenemos riquezas espirituales. ¿Cuáles son esas riquezas espirituales? Usted se va a Efesios capítulo 1, versículo 17, y usted encuentra que Dios le ha dado un espíritu de entendimiento, Dios le ha dado sabiduría, Dios le ha dado inteligencia, Dios le ha dado conocimiento, Dios le ha dado comprensión, Dios le ha dado percepción, Dios le ha dado intuición, Dios le ha dado entendimiento, y también Dios
le ha dado discernimiento. Esas son las verdaderas riquezas espirituales que la iglesia debe de estar administrando. Pero desgraciadamente la iglesia está muy enfocada en las riquezas terrenales. Y no quiero decir que usted no va a tener riquezas y que es pecado. No, es bueno, pero no es nuestra prioridad. No es nuestro punto principal para poder echar nuestras fuerzas, nuestra energía, porque cuando se trata de cosas materiales y que a usted le dicen que tiene que estar a la 1 de la mañana, usted está ahí porque sabe que va a recibir un beneficio material. Pero si a usted lo convocan a las 2 de la mañana para poder orar, creo que lo pensaría hasta 3 veces. Entonces ahí es donde nosotros sacamos nuestra prioridad. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Prioridad terrenal o mi prioridad eterna? Tenemos que aprender no solamente a diferenciar, sino a gestionar en este tiempo donde el apóstol Pablo en la carta de los Efesios ha venido diciendo que los días que nosotros tenemos son días malos, ¿verdad? Y nosotros no podemos estar viendo esto tan normal. Tenemos que entrar, hermanos, en un apresuramiento para poder empezar a ubicarnos, para poder empezar a gestionar lo que debe de ser prioridad para nuestras vidas. Entonces, vea ustedes, para una muestra un botón, con esta pandemia se terminaron muchas prioridades. La prioridad escolar, la prioridad del trabajo, no quiero decir que no iba a trabajar, pero en la pandemia todo se centró alrededor de este virus. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las prioridades cambian. Entonces, no podemos nosotros priorizar las cosas terrenales más que las espirituales, porque cuando vienen esta serie de circunstancias, esta serie de dificultades como esta pandemia, se requiere estar bien, pero bien posicionado en las prioridades eternas, porque esto es lo que nos va a sostener en medio de un sistema malo y perverso y en medio de una situación que muchas veces se nos va de la mano. Entonces, de ahí la depresión, de ahí la ansiedad, de ahí la preocupación, de ahí la angustia, de ahí el estrés, de ahí muchas enfermedades que provienen por la preocupación, por el afán y por estar pensando cómo resolver muchas cosas terrenales. No estoy diciendo que usted se va a volver un holgazán y se va a volver una persona irresponsable en resolver lo que a usted se le ha puesto a administrar en la tierra, pero que nuestra prioridad no sea lo terrenal primero, sino que nuestra prioridad sea lo eterno. Por eso Mateo 6:33 es claro, dice: mas buscad primeramente las cosas de arriba, o el reino y su justicia, y lo demás, o sea, lo terrenal, vendrá por añadidura. Entonces, ¿para qué me hará saber el Espíritu Santo? Ya les dije, me dará a conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado, me dará a conocer lo que Dios nos ha concedido. Entonces, la tarea del Espíritu es traer de forma real lo que fue hecho de manera legal. Esto es muy importante, iglesia. Cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre, lo que provoca Cristo para usted y para mí en la tierra es que Él legalizó todo. O sea, usted y yo somos gente legal, ¿verdad? Esto es como cuando usted ve que las personas se van para Estados Unidos, y esto es muy claro de poder ilustrar, ¿verdad? Cuando una persona está en Estados Unidos y se vuelve ciudadano, se vuelve residente, él goza de todos los beneficios y todos los derechos que hay en esa nación del norte. Pero cuando una persona se ve ilegal, es una persona que no goza de ningún derecho ni ningún beneficio porque se fue de manera ilegal. El ilegal en este planeta se llama Satanás, y el legal es todo aquel ser viviente que el Señor, ¿verdad?, que cree en el Señor Jesucristo y que Él se ha vuelto Señor y Salvador para nosotros. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace como tarea es traer de forma real lo que fue hecho de manera legal. Por eso, en esta legalidad de Cristo, cuando Él dice consumado es, cuando anula el acta de decreto de sentencia en contra suya, porque había una sentencia de muerte, y no era una muerte temporal, sino una muerte eterna. Dice la Biblia que Él quitó el acta de decretos y la clavó en la cruz del Calvario, y despojando
todo principado y toda potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ese sacrificio de una vez y para siempre te dio legalidad a ti. O sea, usted y yo somos personas legales. Y cuando hablo de personas legales es que Dios selló la parte espiritual con legalidad. O sea, usted y yo somos gente legal. Y esta palabra es una palabra que la usan mucho los abogados y mucho los notarios. ¿Verdad? La parte legal, cuando él legaliza un documento, cuando él legaliza un matrimonio en la parte civil, cuando él legaliza un bien, ¿verdad? Cuando él legaliza una carta poder. Entonces, si esto lo traducimos de lo natural a lo espiritual, se imagina ¿verdad? Lo que trae como efecto y resultado la legalidad de Cristo en la cruz. O sea, por eso cuando Cristo muere en la cruz, ¿verdad? Él dice de una vez y para siempre, dice el autor de los Hebreos. ¿Por qué? Porque Él legalizó todo. Él legalizó tu salvación, Él legalizó tu redención, tu expiación, tu reconciliación y tu propiciación, que son términos de salvación. No se le olvide que la palabra salvación viene de sotería o soteria, que significa salvar, pero a esta palabra de sotería está 4 términos legales que esto necesita profundizarlo la iglesia bajo la luz del nuevo pacto, y esto tiene que ver con la expiación, con la redención, con la reconciliación y con la propiciación. Y esto tenemos que profundizarlo más. Tenemos que entenderlo a la luz del nuevo pacto, porque es utópico que en pleno siglo XXI la iglesia esté revocando lo que Cristo, por el sacrificio y por el derramamiento de sangre, trajo legalidad a la raza humana a través del postrer Adán. A través del primer Adán se perdió la legalidad, pero a través del postrer Adán se selló y se estableció la legalidad en Dios para nosotros. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que es descubrir el nuevo hombre. O sea, el nuevo hombre tiene legalidad, ¿verdad? Y lo que ya posee, además del pacto en el que opera o se desenvuelve. Lo que es el nuevo hombre, la nueva criatura y el nuevo pacto trajo legalidad. Por eso Hebreos es contundente y ratifica que siendo, dice, el testador, para que pueda traer legalidad al dueño del testamento, o sea, al que va a ser beneficiario, ¿verdad? El testador tiene que firmar, tiene que hacer un testamento, pero la legalidad, ¿dónde se fundamenta? En la muerte. Cuando alguien reparte un bien y muere, entonces se abre la autoridad y la legalidad para que el dueño de ese bien pueda administrarlo y pueda empezar a trabajarlo. ¿Por qué? Porque hay una legalidad, ¿verdad? A través de lo notario, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que esto lo podamos entender en lo espiritual. Cuando el testador, que en este caso fue Cristo, ¿verdad? Él testó a favor de nosotros y Él muere, fue ahí donde le dio legalidad. Por eso el antiguo pacto, ¿verdad?, no tiene vigencia, y para que tuviera vigencia el primer pacto, perdón, el nuevo pacto, el segundo pacto, el primero tenía que quedar obsoleto y tenía que quedar invalidado. ¿Y qué fue lo que lo invalidó? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es claro y contundente que dice ahí que es necesario que el testador muera. Entonces, a través de la muerte, Él legalizó todo: la nueva criatura, la nueva creación y el nuevo pacto. Entonces, significa entonces que la iglesia tiene que aprender a caminar en legalidad en relación a estos 3 elementos: la nueva criatura, el nuevo hombre y el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, la tarea primaria del Espíritu Santo es hacer o darnos a conocer lo que Él hizo de forma real a la legalidad. O sea, lo que Él legalizó en forma real. Entonces, la tarea primaria del Espíritu Santo es para que usted y yo sepamos qué cosas
Dios me dio a través de Cristo. ¿Qué cosas te asignó Dios a través de Cristo? Esa es la función y la tarea del Espíritu Santo. No es que caigas al suelo solamente, no es que caigas en una emoción y en algo sentimental. Entonces, imagínense por dónde podemos andar, ¿verdad? Teniendo todavía aún sensaciones y sentimientos, que esto viene muchas veces a estropear la tarea o la función que el Espíritu Santo tiene para nosotros, y es darnos a conocer lo que Dios nos concedió por medio de Jesucristo, dándonos a conocer las cosas maravillosas que Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿No creen ustedes que esto está interesante? ¿Verdad? Que esto es muy interesante, muy relevante, el entender que el Espíritu nos da a conocer y a entender de manera real que el Señor legalizó todo. ¿Qué legalizó? El nuevo hombre, la nueva criatura y el nuevo pacto, ¿verdad? De manera que esto tiene un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La muerte, el consumado es, la resurrección de Cristo. Entonces, aunque nosotros, oiga bien, hemos asociado al Espíritu Santo con un sentir, que es algo que tenemos que ya ir castrando de nuestro vocabulario, porque muchas veces decimos, es que hoy no sentí nada, es que hoy sentí, dice la presencia. Es que no es de sentir, amado, porque no se le olvide que el hombre está constituido integralmente por tres elementos: el espíritu con E minúscula, el alma y el cuerpo. Eso lo hemos dicho en mucha infinidad de veces. El espíritu con E minúscula es el contacto que usted y yo tenemos con Dios. A través del espíritu con E minúscula, adora, alaba, ora, intercede, intima con el Padre. A través del alma, ¿verdad?, lo que se desatan son sentimientos, emociones, pensamientos y voluntades. Y con esto no quiero decir que usted tiene que ser de hierro, ¿verdad? No, pero tenemos que aprender a que el Espíritu gobierne tus emociones, mis sentimientos, tus pensamientos y nuestras voluntades. Entonces, vean que el alma necesita ser gobernada por el Espíritu. ¿Para qué? Para que el alma, que es el asiento de la persona, es el asiento, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, podamos ir cada día más corriendo un velo de ignorancia, porque hay mucha ignorancia. O sea, todavía en la iglesia predomina el sentimiento y la emoción. Entonces, todo lo hacemos por emoción y todo lo hacemos por sentimiento. Cuando estamos en cuatro paredes somos buenos para sentir, pero cuando ya vamos a la realidad de nuestras casas o la realidad de nuestro trabajo o la realidad que tenemos que enfrentar como proceso difícil en nuestra vida, ahí no te vale un sentimiento, ahí no te vale una emoción. Ahí es donde necesitamos la dirección del Espíritu. Pero ¿cómo puede una iglesia ser dirigida por el Espíritu cuando todavía estamos en el sentir? Cuando todavía estamos siendo gobernados por una emoción, cuando todavía estamos siendo gobernados por pensamientos que no son pensamientos de la mente de Cristo, y cuando nuestras voluntades están sin freno alguno, sino más bien en desenfreno, y hacemos lo que bien nos parece al final. Y al final yo vengo reconociendo, mis amados, que no es fácil someterse a la voluntad del Padre. Hay que tener gobierno del Espíritu para poder diferenciar y no solamente diagnosticar, sino el reconocer y el poderme quedar quieto y entender que esta no es la voluntad de Dios y que yo estoy en contra de su voluntad, y que muchas veces debo de reconocer que mis decisiones fueron dirigidas, guiadas por mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces no es lo mismo la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Entonces hay personas que dicen, hermano, quiero que me ayudes a orar para conocer la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos la autoridad, tenemos la parte legal de Dios y tenemos la capacidad de orar, porque el Espíritu nos habita, y que el Espíritu nos guíe, nos dirija a saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Pero siempre hay un 99% donde la voluntad de Dios nunca es igual a la voluntad del hombre. Entonces, por eso es muy importante
que nosotros ya no estemos asociando al Espíritu Santo con un sentir. Es que yo siento en mi ser. No, es que usted no es que no está, usted no tiene que sentir, es que ya está. O sea, usted no tiene que estar diciendo, ay, yo siento. Él está en usted. Entonces, y no es para que sintamos ni para que estemos emotivos, sino para que sepamos las cosas que son de Dios, que ahora son reales en Cristo en mí, como la realidad de Cristo en mi vida. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 1, 26, 27 decía, es Cristo en mí la esperanza de gloria. Entonces, no puedo seguir asociando al Espíritu con un sentir. No puedo seguir asociando al Espíritu con una emoción. No puedo seguir asociando al Espíritu con mis propios pensamientos. Ni puedo seguir asociando al Espíritu con mi propia voluntad. Por eso tenemos los resultados que tenemos, por estar haciendo lo que a nosotros nos parece y con estar haciendo lo que nuestro intelecto y razonamiento nos dice que hagamos, y con estar haciéndole caso a nuestras emociones y sentimientos que el corazón nos dicta. Por eso el profeta, por eso Salomón, en el capítulo de Proverbios, me parece en Proverbios, donde dice que el corazón es malo, es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Entonces, eso que decimos, no, que es que voy a hacer lo que me dicta mi propio corazón, eso, hermanos, es seguro fracaso. Es que voy a hacer lo que me dicta mi sentimiento, es seguro fracaso. Usted y yo no podemos seguir asociando al Espíritu con este sentir, ni con esta emoción. Tengo que saber y entender que el Espíritu está en mí para darme a conocer lo que de Dios he recibido, para darme a conocer lo que de Dios fue asignado y fue concedido. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué fue lo que Dios nos concedió? ¿Qué fue lo que Dios nos asignó? Entonces, ¿para qué tengo al Espíritu? ¿Para qué lo porto? Bueno, para entender el nuevo orden. ¿Cuál nuevo orden? El nuevo pacto. Que yo debo de estar gobernando todo bajo la luz del nuevo pacto. Cristo lo dijo claro antes del sacrificio. Esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto, dice otra versión. Entonces no podemos seguir insistiendo en un orden que no va de acuerdo a lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces Cristo derramó su sangre y con su sangre selló el nuevo pacto y volvió obsoleto el anterior. Entonces, para entender el nuevo orden, para eso tengo al Espíritu, para eso lo porto, para que Él me dé a conocer en el nuevo orden que como iglesia yo debo de estar operando. O sea, esto es muy importante, mi amado, y esto en lo natural es ilustrativo y yo le pido al Espíritu que me asista en esta parte para poderlo ilustrar, porque no podemos seguir operando, mi amado, nosotros en lo natural. Por ejemplo, no podemos seguir, y yo les he puesto este ejemplo, seguir creyendo que al trabajar con una máquina taquimecanógrafa, ¿verdad?, esto me va a traer a mí una eficacia en mi trabajo o en el lugar donde estoy para enviar un mensaje o para enviar un informe. Ustedes saben que la máquina taquimecanógrafa es un sistema ya obsoleto, es un sistema que ya está vencido. Diferente es a una computadora, ¿verdad?, con una red y con un internet, que usted hace un informe y usted lo envía a cualquier parte del mundo y eso llega en segundos, a la velocidad casi de la luz, ¿verdad? Entonces, lo mismo es, la iglesia no puede seguir operando con una máquina taquimecanógrafa, o sea, con el antiguo pacto. No digo que es que usted no lo va a leer, no digo que es que usted no lo va a utilizar, sino que lo tiene que contextualizar al nuevo pacto. Por ejemplo, lo que dice en número 21, que esto yo siempre lo tengo clarísimo, dice que había en el pueblo de Israel, en el campamento, número 21, cuando el pueblo era mordido por una serpiente, dice que la gente moría. Entonces Dios le dio la orden a Moisés y le dijo, vas a hacer
una serpiente de bronce y la vas a poner en un asta y la vas a levantar. Y toda aquella persona que ha sido mordida por una serpiente en el desierto y mire el asta levantada, se sanará. Entonces, eso es en el antiguo pacto. ¿Cómo lo puedo contextualizar al nuevo pacto? Juan 3. En Juan 3:16, 3:14, 3:15, no sé qué otro versículo de ahí, pero sí se lo puedo buscar para que vayamos nosotros teniendo un poquito más de claridad. No se le olvide lo de la serpiente de bronce en el desierto. En el capítulo 3, en el versículo 13, dice, nadie subió al cielo. En Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí está, ¿sí? O sea, usted agarra la porción de número 21, pero inmediatamente el Espíritu lo alumbra para que usted lo contextualice en el nuevo pacto y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la diferencia? Que en número 21, toda aquella persona que era mordida por una serpiente y miraba el asta levantada, se sanaría. Y en este nuevo pacto, es quien mire al Hijo, no es quien mire al Hijo de Dios, es quien crea en el Hijo de Dios, no se sanaría solamente, sino tendría una vida eterna. Aquí lo dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá era sanar físicamente, aquí es creer y tener una vida eterna. Entonces contextualizamos el antiguo pacto y lo aplicamos en el nuevo pacto. ¿Para qué? Para tener un poco más claro la realidad y más la legalidad que el Espíritu nos da a conocer acerca de esta palabra, para ponerles un ejemplo de lo que Cristo hizo en la cruz a través de su muerte. Entonces, ¿para qué el Espíritu lo porto? Para entender el nuevo orden. ¿Cuál nuevo orden? El orden que la iglesia debe de estar administrando en este tiempo o debe de estar operando, que en este caso es el nuevo pacto. ¿Para qué portamos el Espíritu Santo? Para darnos a conocer que ya nosotros somos una nueva criatura, no somos una vieja criatura. No nos enfoquemos en lo físico, porque este cuerpo se va desgastando. Yo hace 10 años no tenía canas, ahora tengo, ¿verdad? Hay personas que antes eran jóvenes, ahora ya están ancianas, su carne, su cuerpo, este cuerpo exterior va teniendo decrepitez, o sea, se va degradando, pero el interior, que es el ser espiritual, que Cristo selló por medio de la sangre en la cruz, ese se va renovando día a día. Entonces, el Espíritu lo porto para saber que yo pertenezco a una nueva creación. Entonces, el problema de la iglesia es que no quiere transicionar de una vieja mentalidad a una nueva. No quiere soltar al primer Adán para abrazar de una vez por todas al postrer Adán. ¿Cuáles son los beneficios del primer Adán? Ninguno, porque fue muerte, fue condenación, caída. ¿Cuáles son los beneficios del postrer Adán? Justificación, vida eterna, espíritu vivificante, ¿verdad? Restauración, regeneración, nuevo nacimiento, reconciliación, salvación. ¿Cuál fue el resultado del primer Adán? Alma y ser viviente. Ahí está. Todo ligado al sentimiento, todo ligado al alma. ¿Cuál es el beneficio del postrer Adán? Que somos un espíritu vivificante. O sea, el espíritu que portamos es un espíritu que imparte vida. Por eso pertenecemos a la generación resucitada. Entonces nos cuesta entender que usted y yo ya no somos una vieja creación, sino somos una nueva criatura. ¿Dónde le encuentra? En 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, dice, todas son hechas nuevas.
Entonces, ¿qué dice Romanos 6, versículo 4? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está, ¿ve? Nueva vida. Entonces, el problema de nosotros es que no queremos transicionar de una vieja mentalidad a una nueva mentalidad. Estamos, hermanos, todavía atollados en lo viejo y no abandonamos lo viejo para poder cruzar a lo nuevo. ¿Cuál es la invitación esta noche? Que podamos despojarnos de lo viejo para poder cruzar a lo nuevo. Entonces hay cosas todavía en nuestro entorno que delata que hay mucha situación vieja. Si hay cosas en lo externo viejo que está alrededor nuestro, se imagina en nuestro interior, o sea, en nuestra forma de pensar. Es que así me criaron, así es mi forma de pensar, es que así es la cultura, es que así es la costumbre, es que así es la tradición y es que así es el rito. Entonces, lo viejo nos gobierna más cuando la Escritura nos está diciendo y nos está hablando esta noche también que portamos al Espíritu para darnos a conocer que ya usted no es una vieja creación, sino una nueva creación. El Espíritu lo portamos también para entender que usted y yo ya no somos el viejo hombre, somos el nuevo hombre. Pero cuando hablamos de un nuevo hombre, todo lo vamos a relacionar en lo físico. Y decimos, ve, fulano de tal, si es el mismo, no ha cambiado. Sí, en lo físico. Porque esto exterior usted sabe que va a ser comido por los gusanos. Usted y yo vamos a morir una sola vez, dice Hebreos 12, y después el juicio. Está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, el problema de nosotros es que no queremos, hermanos, como le vuelvo a repetir, despojarnos de esta vieja mentalidad, de este viejo hombre, de este viejo pacto para cruzar a lo nuevo. Nos da miedo lo nuevo. Entonces, vea lo que dice el capítulo 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, mire, el apóstol Pablo supone que la iglesia para el siglo XXI ya lo sabe. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, la naturaleza, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, ¿cuánto más tenemos que escuchar del Señor? Que ya el viejo hombre fue crucificado, que ya lo viejo quedó en la cruz, ya lo viejo quedó obsoleto, ya está en vencimiento. ¿Por qué seguimos insistiendo en lo viejo y no queremos cruzar a lo nuevo? Entonces, esto es importante que nosotros nos hagamos esta pregunta. El nuevo hombre es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, y está formada por nuevas criaturas. Entonces, la palabra usada para nuevo es kainos, que está aplicado a la nueva creación, al nuevo hombre y al nuevo pacto. Y la otra palabra que se usa para nuevo es neo. Y el neo es algo nuevo tomado en base a algo anterior y se entiende como una nueva versión de algo que ya existía. Le voy a poner un ejemplo. El carro Toyota 2021 es la nueva versión del 2020. O sea, ¿cuál es lo nuevo? El 2021. ¿En base a qué lo hicieron? Lo hicieron en base a lo que ya existía. O sea, hubo un cambio, pues. Si ya el carro no tenía aerodinámico o termodinámico, pues lo hicieron de otra manera, otro invento. Pero la cosa es que lo que hicieron fue mejorar la versión del 2020 al 2021. Entonces, en Dios usted no es neo, en Dios es kainos, porque Él sí hizo una nueva criatura, no una nueva versión suya, no la mejoró, sino que Él hizo una nueva creación. Y eso lo tenemos que tener claro. ¿Y dónde está esa nueva creación? En nuestro ser interior, en nuestro ser espiritual. Entonces, en cambio, kainos es hecho completamente nuevo, no tomado de algo. O sea, no hay referencia que a usted Dios lo engendró
sacando copia de otro, no hay referencia. Si nuestras huellas digitales aún no se parecen en dos gemelos idénticos, somos muy particulares, muy diseñados por Dios de manera particular. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros somos kainos, es algo completamente nuevo, no tomado de algo. Es nuevo ¿en qué? De naturaleza, en esencia, es nuevo en relación al nuevo pacto, a la nueva creación, al nuevo hombre, del cual no existe ninguna referencia anterior. Entonces nosotros somos kainos, criatura, y no neos, criatura. O sea, somos una nueva criatura y no una versión mejorada de criatura. Somos una nueva criatura. No soy el neos, criatura, o sea, el viejo hombre que se convirtió y que dejó los vicios y que ahora asiste a una congregación y sigue el evangelio. No soy un pecador regenerado que ahora sigue al Señor. Soy kainos, una nueva criatura. Somos completamente una nueva criatura sin referencia pasada. No somos una versión mejorada, somos una nueva criatura en Cristo, y por eso dice la Escritura, las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, tenemos que desarrollar la nueva creación, tenemos que gestionarla, tenemos, hermanos, que ejercitar nuestra mente, nuestro espíritu, ¿verdad? Tenemos que desarrollar esa nueva creación en mi espíritu vivificado, donde se porta todas las cosas de la nueva creación. Es ahí donde usted dice, soy nueva criatura, tengo una nueva naturaleza, ¿verdad? Tengo una nueva simiente que viene o procede de lo incorruptible, soy del nuevo Adán, o sea, del postrer Adán, soy una nueva creación, soy un nuevo hombre, ¿verdad? Pertenezco a un nuevo pacto. Entonces hay que ejercitar nuestra forma de pensar en todo lo nuevo e ir abandonando lo viejo, porque lo viejo está ligado al primer Adán, mientras que lo nuevo, que es el kainos o la nueva criatura, está ligada al postrer Adán. Entonces esta noche la invitación es que podamos cruzar, primero despojarse de lo viejo para cruzar a lo nuevo. Dios tiene todo nuevo para nosotros. O sea, Él se invirtió, Él envió a su Hijo para que su Hijo muriera, fuera sepultado, resucitara y a través de esa resurrección producir todo nuevo. Era todo nuevo en relación a lo interior. Por eso el nuevo pacto apunta a lo interno. El viejo pacto o el antiguo apunta a lo externo, pero nosotros estamos enfocados en todo lo interno, en todo lo que no se ve, en todo lo que es, hermanos, permanente, en todo lo que es invisible. Claro, como no lo tocamos, no lo palpamos, no lo vemos, ahí es un punto que nosotros tenemos que revisar si es que tenemos falta de fe o si es que nosotros todo lo queremos hacer como decía aquel, ¿verdad? Que nuestra fe no es por vista, nuestra fe, no andamos por vista, andamos por fe. Entonces puede ser que nuestro andar y nuestro caminar sea por vista, y como no vemos ese ser espiritual, o porque desconocemos que usted tiene un ser espiritual, que usted está constituido de espíritu, alma y cuerpo, entonces no le damos la importancia. Entonces prioricemos, mis amados, que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad o en este tiempo de proceso, podamos priorizar nosotros prioridades eternas de prioridades temporales, prioridades celestiales de prioridades terrenales, que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, realmente, como le vuelvo a repetir, despojarnos de lo viejo y cruzar, a abrazar y a quedarnos con lo nuevo que fue diseñado por Dios a través de Cristo en la cruz. Que esta semana sea una semana en donde Dios vaya por su Espíritu estableciendo y manifestando lo nuevo que nos dio o que nos está dando a conocer por medio del Espíritu Santo. Nuestra oración debe de ser que sea el Espíritu que nos asiste y nos ayude para podernos convencer de todo lo que fue concedido por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.
Buenas noches, nos vemos el próximo lunes. No se le olvide tomar siempre las medidas de bioseguridad, el gel, el jabón, el agua, lo que es la mascarilla y sobre todo el quedarse en casa y el no estar expuesto a mucho grupo numeroso donde usted pueda contaminar o pueda contaminarse. Bendiciones y buenas noches.